A ver, veamos por acá. Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a todos. He preparado una hoja de apuntes sobre la cual haré mis comentarios. Saben muy bien que pueden intervenir en el momento que ustedes lo consideren, ¿no?, para hacer mucho más dinámica nuestra interacción académica en las sesiones que tengamos. ¿Qué tenemos para hoy en nuestra asignatura de Sociología? Vamos a estudiar hoy día, vamos a tratar sobre el objeto de estudio de la sociología. Muy bien. Y sobre esta imagen que he recuperado, voy a hacer una presentación de cuál es el objeto de estudio de la sociología. Lo primero que debo de esclarecer es qué cosa se entiende que es objeto de estudio. A ver, el cardiólogo, ¿cuál es su objeto de estudio del cardiólogo? Bueno, los problemas cardíacos, los problemas vinculados a la salud del corazón, por decirlo así, en términos criollos, simples. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de estudio de un zootecnista? Bueno, los problemas que pueden afectar bacterias, virus, plagas, pestes que pueden afectar a los animales. En el campo, por ejemplo, en la actividad agropecuaria. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? El objeto de estudio de la psicología, por citar alguno de los casos, puede ser, por ejemplo, los problemas de pareja, puede ser, por ejemplo, la salud mental, ¿no? Puede ser las conductas antisociales, ¿no? Alguno de los compañeros habló también sobre los mecanismos de los delitos, ¿no? Creo que fue Jara, ¿no?, cuando hablaba sobre los planteamientos que nos mostraba Durkheim, ¿no? Entonces, el objeto de estudio de la sociología va a ayudar primero a definir qué es la sociología. Y en este estadio en el que nos encontramos, ustedes ya tienen una noción bastante general y nociones complementarias para decir qué cosa es la sociología. Entonces, vamos a definir a la sociología por su objeto de estudio. Vamos a definir a la sociología por qué estudia la sociología. Claro, tal como lo comenté en la primera semana, ¿no? Dije, generalmente cuando uno estudia sociología, y seguramente ustedes tienen amigos, familiares, personas cercanas que estudian sociología, o ustedes mismos les han preguntado, oye, ¿y qué hace un sociólogo? O alguien ha preguntado, ¿y qué hace la sociología? ¿A qué se dedica la sociología? ¿No? Es decir, ¿cuál es su objeto de estudio? O sea, ¿cuál es su objeto de trabajo? ¿Cuáles son sus materiales de trabajo? Sus herramientas de trabajo. Muy bien. La respuesta que surge de manera inmediata, ya, la sociología es una disciplina científica que forma parte del cuerpo de las ciencias sociales, al igual que la antropología, la economía, el derecho, la economía, la educación, la antropología, etcétera, que estudia la sociedad. Eso es en términos generales, en términos que podríamos decir bastante prácticos, ¿no? Sociología estudia la sociedad. Pero como pueden ver, a la sociedad la estudia no solamente la sociología, la estudian varias disciplinas del conocimiento. Por ejemplo, ¿las relaciones políticas ocurren en la sociedad o fuera de la sociedad? ¿Las relaciones de poder político ocurren en la sociedad o fuera de la sociedad? ¿Existe otro espacio después de la sociedad en general? Y estamos hablando en términos generales, o sea, tanto en ambientes convencionales como en ambientes interactivos o virtuales. Hoy la realidad se ha expandido hacia nuevos espacios, se llama el ciberespacio. Los problemas de tipo económico ocurren en la sociedad o fuera de la sociedad. Todos estos problemas de ejemplos que estoy mostrando ocurren en el vacío, ocurren en la nada, ocurren fuera de un lugar, fuera de un momento. No, son realidades situadas.
¿no? Entonces, a la sociedad la estudian varias disciplinas del conocimiento. Disciplinas que pertenecen al área de las ciencias sociales, que es en donde nosotros nos ubicamos. Entonces, el objeto de estudio de la sociología, y acá tenemos en esta imagen a este caballero que representa a un sociólogo y muy elegante, tiene su preocupación como sociólogo por estudiar la realidad social. Pero probablemente ese término, esta categoría de realidad social, aún sigue siendo demasiado amplia. Claro, demasiado amplia, porque el objeto de estudio de la sociología propiamente dicha está dada por las relaciones, las múltiples relaciones como consecuencia de las interacciones que realizan los individuos y los grupos y las instituciones en el seno de la sociedad, en el marco de la realidad social. En este contexto de la preocupación por observar la realidad social, surgen una serie de cuestiones a los sociólogos, ¿no? O sea, se nos prende el foco y decimos, ok, nuestro objeto de estudio se ubica en la realidad social, entonces, ¿y qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a estudiar? Ustedes han puesto varios casos y volviendo a los autores, podemos estudiar las relaciones de explotación entre trabajador y patrón, entre trabajador y empleador. Podemos estudiar los procesos de alienación. Podemos estudiar los problemas que tienen que ver con la vida religiosa. Podemos estudiar el suicidio. Podemos estudiar la conducta antisocial, los delitos. Podemos estudiar la vida cotidiana. Mire, estoy recogiendo lo que ustedes han señalado. Esos son elementos que ocurren en la realidad social. Claro, no son los únicos, hay muchos más que son objeto de estudio de la sociología. Pero en todo este proceso interviene el hombre. En todos estos casos intervienen los individuos, intervienen las personas. Y en esas relaciones que se establecen entre individuos, entre grupos, entre individuos e instituciones, entre grupos organizados y las entidades del Estado, y las personas, y el sector privado, etcétera, etcétera. Miren esas múltiples rayas que se cruzan y se intercruzan en esas relaciones múltiples. Ocurren una serie de beneficios y ocurren una serie de perjuicios. Es decir, estamos hablando ya del surgimiento de derechos y estamos hablando del surgimiento de responsabilidades. En consecuencia, aparece también el interés, otro objeto de estudio, el amor, las emociones, los intereses. Y en consecuencia, aparecen también o la solidaridad, seguramente han revisado en Durkheim, la solidaridad mecánica, la solidaridad orgánica, y también aparece algo que tiene que ver con el conflicto. Es decir, las partes cuyos intereses rompen sus equilibrios, o sea, se activan, los intereses vitales entran en desequilibrio entre una parte y otra y surge un conflicto. Un conflicto que puede llevarse a niveles de la confrontación violenta, agarrarse a golpes o irse a presentar a la comisaría o irse a un juzgado de paz, si es que en el ámbito no existe alguna autoridad jurisdiccional, o terminar en los estrados de la Fiscalía, del Ministerio Público o en algún juzgado penal. O resolver las diferencias. El problema de la vivienda, por ejemplo, ocurre en la realidad social. Una persona alquila una vivienda y llega esto, luego de distintos procesos, a una cuestión de desalojo. A ver, ¿no? Entonces llevan sus problemas hacia otras instituciones. Hay múltiples relaciones, ¿no? Objeto de estudio de la sociología se ubica en la realidad social. ¿Qué analizar? Todo esto que he mencionado, entre otros hechos sociales, en términos de Durkheim, o también la acción social, que es la categoría central de la teoría que plantea Max Weber, ¿no? Hecho social para Durkheim, acción social para Weber y lucha de clases para Marx. ¿Sí? O sea, las tres categorías, las más importantes categorías del conjunto teórico de los autores que hemos estudiado y revisado en la lectura y que ocurren en el seno de esta realidad social.
¿Qué analizar? ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Son las múltiples relaciones que establecen los individuos en el seno de la sociedad. Pero para poder efectuar este estudio sistemático, es decir, ordenado, de la sociología, porque se está haciendo desde una disciplina del conocimiento científico, de las ciencias sociales, con rigurosidad, con orden, con pulcritud. También la sociología, para abordar su objeto de estudio, cuenta con una serie de metodologías, con procedimientos, que precisamente le van a dar al profesional de la sociología, al hombre interesado en estudiar la realidad social, una serie de instrumentos teóricos y metodológicos para abordar problemas de tipo tan amplio como la globalización, a los cuales ustedes han hecho referencia, o a los elementos de la vida cotidiana, como lo han referido también. O sea, podemos analizar cuestiones muy locales, muy individuales, o podemos analizar cuestiones de grandes fenómenos, de grandes procesos, como la globalización, como la corrupción, como las relaciones jurídicas internacionales, los pactos internacionales, los tratados, etcétera, etcétera. Y los efectos que estos pactos y acuerdos generan sobre la sociedad, convirtiéndose en estructuras que son externas sobre el individuo, o estableciendo o acentuando las diferencias entre los grupos sociales, o generando también acción social a favor o en contra de los sucesos que puedan registrarse en la sociedad. Es decir, qué analizar, pero a la vez también cómo analizar. Entonces, el objeto de estudio de la sociología se ubica en la realidad social, que es el qué analizar, qué estudia, qué observa, qué mira, sobre qué trabaja la sociología, y también tiene sus propias formas de analizar, tiene sus metodologías. Uno de ellos es el método sociológico que plantea Durkheim, pero Weber también plantea sus procedimientos dentro de algo que se conoce como la neutralidad axiológica, en donde el tema de los valores, y me estoy refiriendo acá a la cuestión de tipo eminentemente axiológica, no a los valores que nosotros conocemos como la responsabilidad, no, esas son cuestiones elementales de la estructura social y cultural. Hay otro tipo de valores que tienen que ser las valoraciones axiológicas, como por ejemplo el calificar o descalificar a las personas, a los acontecimientos, a las propuestas, que tienen un componente mucho más ético y filosófico. Bien, ¿cómo analizar? Entonces, este esquema que tenemos aquí a la vista nos permite tener una, una noción bastante completa de cómo se constituye o cómo se identifica el objeto de estudio de la sociología. Objeto de estudio de la sociología. A partir de lo que hemos señalado, vamos a leer ahora una cuestión, una cita muy corta, de un sociólogo bastante influyente y que tenemos aquí a la vista. Él es Anthony Giddens. Y Anthony Giddens, cuando hace su esfuerzo por conceptualizar a qué cosa es la sociología, pues lo hace a partir de su objeto de estudio o de los distintos aspectos que estudia la sociología, y esto van a ver que también recoge en gran parte los comentarios y aportes que nuestros 4 compañeros que han intervenido al inicio de la asignatura han expresado. Y veamos acá. A ver, ¿algún voluntario para que pueda dar lectura a este texto? La sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos y sociedades. Tiene como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestra compañera por su intervención. A ver, esta conceptualización que nos presenta Anthony Giddens, en primer lugar lo que hace es recoger mucho o casi todo, ¿sí? Prácticamente todo de lo que ustedes han comentado en sus intervenciones.
Y también sintetiza parte de lo que han venido ustedes revisando a partir de la primera lectura y lo que hemos conversado en la clase introductoria de la asignatura. Pero ¿qué cosa hay detrás de esta conceptualización que nos plantea Anthony Giddens? Nos dice de que la sociología es el estudio de la vida social humana. Es decir, la sociología, en otras palabras, es aquella disciplina que estudia el comportamiento de las personas, las formas como se establecen, cómo se construyen, cómo se organizan los individuos y las sociedades, ¿no? Y que además la sociología, como una disciplina científica, tiene un amplio espectro de observación, es decir, tiene muchísimos objetos de estudio. Es tan amplio, él dice textualmente, es extremadamente amplio, que incluso podemos analizar la cuestión mucho más simple, básica, elemental de la interacción humana, los vínculos entre los individuos, por ejemplo, la amistad, ¿no? Podemos estudiar, por ejemplo, llevándola a este plano que él denomina encuentros efímeros, podríamos estudiar desde el punto de vista sociológico los likes en Facebook. Los likes en Facebook, los me gusta en Facebook, o los me encanta, o los me enoja, ¿no? Podemos estudiar eso, lo más efímero, lo más cotidiano, pero también podemos estudiar aspectos mucho más complejos, procesos a escala global, como por ejemplo las comunicaciones que se dan a escala planetaria en la sociedad de hoy. O podemos estudiar quizás también otros aspectos mucho más complejos como la democracia, como el capitalismo, como el socialismo, como la geopolítica, como la seguridad nacional, como la política militar. O sea, distintos aspectos que van estructurando la relación en ámbitos micro, pequeños, y en ámbitos macro, mucho más amplios, objeto de estudio de la sociología. Entonces, para reforzar, simplemente lo que podemos hacer aquí es volver a mirar este concepto. Dice, la sociología es el estudio de la vida social humana. Ojo, individuos, personas, seres humanos. Ya sea de manera individual, ya sea de manera organizada en grupos, o ya sea insertos en las múltiples relaciones que se generan en la sociedad. ¿Qué cosa se puede estudiar? Se puede estudiar el comportamiento humano de todos los seres humanos. Se puede analizar hechos que parecen simples pero que no lo son. Van a ver luego cómo otras propuestas teóricas que contradicen lo que decía Marx, Durkheim, en donde todos los hechos influyen sobre los individuos, ¿no? Entonces vamos a encontrar otras propuestas teóricas sobre la vida cotidiana, por ejemplo, en donde los individuos construyen más bien su propio tejido social. Son otras formas. Entonces, encuentros efímeros a nivel de grupos pequeños o a nivel micro, hasta realidades mucho más complejas. Por ejemplo, los conflictos interestatales, problemas mucho más complejos como las hambrunas, o problemas mucho más complejos como las pandemias, o la presente pandemia que estamos viviendo y las distintas manifestaciones que ha tenido en todos los campos de la vida social, ¿no? En la vida política, en la cultura, en las costumbres, en las formas de saludarnos, en los besos, en los abrazos, en los apretones de manos, el saludo con puñito, ¿no? El gesto del abrazo, ¿no? El andar con mascarilla. Son cuestiones que parecen efímeras, pero que van estructurando o reestructurando la vida social. Entonces, en ese entramado de la sociedad, vamos a ver que se entrecruzan distintos elementos. Elementos que tienen que ver como, por ejemplo, la vida cotidiana, la cultura, el poder,
ya sea el poder político, el poder económico, el poder tecnológico, el poder de los mercados, la sociedad propiamente dicha, las relaciones interpersonales, las relaciones sociales que se van estableciendo, los múltiples procesos políticos, económicos, de conflicto, de globalización, de corrupción y distintos otros fenómenos de orden social que ocurren en la sociedad, constituyen el objeto de estudio de la sociología. Claro, en este diagrama que tenemos a la vista, pues ahí nos aparecen unos 7 bloques, ¿no? 7 bloques, parece una pizza, ¿no? En esta pizza que tenemos acá hay 7 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques. No solamente son 7 los elementos de objeto de estudio de la sociología, son muchos más. Esto es de una manera eminentemente descriptiva, nada más, ¿no? Hay una serie de elementos y que pueden ocurrir en planos locales o que pueden ocurrir también en planos a escala global, ¿no? Entonces, si nos centramos solamente en algunos aspectos de los elementos culturales, encontramos la diversidad cultural, ¿no? Entonces, y entre esa diversidad cultural aparecen pues el origen étnico, aparece la lengua, aparece la religión, las discapacidades, el género, la orientación sexual, las costumbres, las prácticas culturales, las formas de construir nuestra vida, la cosmovisión, la religión, la filosofía, todos aquellos elementos que ustedes también han podido comentar durante sus intervenciones. Entonces, estamos entrando a un detalle sobre el objeto de estudio de la sociología. Y por ejemplo, ¿no? Hemos mencionado al poder político. Entonces, ¿y qué es el poder? ¿No? Según Weber, según Max Weber, ahí están sus nombres completos, para de repente como una anotación al pie de página, ya que hemos leído a Weber. Bueno, Weber tuvo varias profesiones, ¿no? Varias carreras, fue sociólogo, economista, abogado, historiador, politólogo, alemán, ¿no? Y se le considera como uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y también de la administración pública. Hay textos sobre la burocracia, ¿no? Que quienes estén interesados pueden revisar todos esos documentos que ha generado también Weber. Y su sentido fue antipositivista, es decir, en donde la realidad que se estudia no solamente es aquella realidad objetiva en donde se puede analizar mediante la experimentación y la verificación, sino a través de la comprensión, el Verstehen, ¿no? La comprensión, o lo que más adelante van a denominar otros sociólogos como el entendimiento, ¿no? El entendimiento, por ejemplo, en la teoría de la acción social que plantean otros autores, ¿no? Entonces, para complementar este esquema que tenemos acá, hemos dicho que el poder es uno de los elementos que también constituye, que genera fuentes de objeto de estudio de la sociología. Entonces, Weber significa de que poder no es otra cosa más que la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa posibilidad. Eso lo dijo Weber. Entonces dice, imponer la propia voluntad. En ese acto de imponer la propia voluntad, ya hay un acto de dominación, ¿no? De uno sobre otro, o de uno sobre un grupo, o de una autoridad sobre los gobernados, o sobre alguien que ostenta capacidad de violencia y que puede someter, ¿no? Y eso ocurre en el vacío, no, eso ocurre dentro de una relación social, ¿no? Incluso puede haber resistencia, pero así ocurra resistencia, el que ostenta ese poder político va a lograr su propósito de imponer su poder. Es decir, aquí aparecen al menos dos cuestiones que se contraponen, ¿no? Si alguien ejerce poder, va a existir una resistencia que se llama contrapoder. Si alguien ejerce dominación, va a existir una relación de resistencia, es la contradominación.
O como ocurre en el mundo de la información y de la comunicación. Mientras exista información, también existe contrainformación o desinformación. O como existe comunicación, también existe incomunicación. Es decir, son las relaciones que se van estableciendo según los intereses que configuran esa relación social a la cual se utiliza como espacio para imponer la voluntad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese proceso que parece tan simple por la forma como lo explicamos, tiene una enorme manifestación en el desarrollo de la vida individual, en la marcha de la sociedad, en la participación de otros individuos, en la intervención de otras instituciones, incluso el mecanismo del Estado, para poder eh, ir, ir mostrando la variada y dinámica realidad social, ¿no? El poder político, como uno de los elementos que podemos identificar en cuanto a al objeto de estudio de la sociología. Por eso existe algo que se conoce como la sociología política, ¿no? Entonces, si el objeto de estudio de la sociología son las relaciones sociales, fundamentalmente, ¿cuál sería el objeto de estudio de la sociología política? Pues las relaciones políticas, ¿no? Que tiene que ver con elementos de tipo cultural, es decir, de cómo piensa el hombre político y cómo actúa el hombre político. Y surge otra categoría, que es la categoría de la acción política. Y la acción política siempre está orientada a la toma del poder oficial para hacerse del Estado y desde esa estructura de poder imponer su propia voluntad en base a los ideales, en base a sus planes, en base a sus programas y haciendo uso de sus mecanismos que van a permitir combatir todo tipo de resistencia. Esa relación, esa observación que acabo de hacer, es una observación eminentemente sociológica. Quizás pude haber comenzado por aquí, por lo que tenemos aquí a la vista, ¿no? Preguntándonos, por ejemplo, ¿qué es la realidad? Preguntándonos, por ejemplo, cuáles son los tipos de realidad que existen. Preguntándonos y profundizando algo que ya anuncié y que adelanté, ¿qué es la realidad objetiva y qué es la realidad subjetiva? O quizás también preguntarnos sobre qué es lo social, a qué se refiere la realidad social, o qué es la realidad nacional en el caso nuestro, o qué es la realidad internacional, ¿no? Y cómo se puede observar de manera ordenada esa realidad social. Entonces aquí nuevamente también voy a solicitar sus intervenciones para poder acompañarnos con la lectura. Esta es probablemente una de las preguntas más fundamentales y por lo tanto complejas de responder de la historia de la humanidad. ¿Es verdad que todos sabemos de un modo intuitivo a qué nos referimos con realidad? Es la existencia real y efectiva de algo. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Es aquello que realmente existe y se desarrolla. Contiene en sí mismo su propia esencia y sus propias leyes, así como los resultados de su propia acción y desarrollo. El mundo exterior accesible a través de los sentidos y el mundo interior del pensamiento y la razón fue abordada tempranamente por los filósofos de la antigüedad. Gracias por la intervención. Entonces la realidad es todo aquello que tiene una existencia y que constituye una verdad, ¿no? Es decir, aquello que ocurre verdaderamente. Ejemplo, si nosotros decimos que una persona está caminando por la vía pública y se cae, ¿no? Se tropieza, entonces ese es un hecho que constituye un hecho verdadero, por lo tanto configura una verdad. Pero esa realidad está centrada básicamente en algo que nosotros hemos podido verificar con nuestros sentidos, con la observación, lo hemos visto. ¿Bien? Es decir, tiene que ver con todo aquello que ocurre en nuestro mundo exterior, ¿no? Que es accesible a través de los sentidos. Pero también nos dice ya en el último párrafo que ha leído Mávila, de que la realidad no solamente es aquello que está en el mundo exterior, sino también aquello que está en el mundo interior. Es decir, a través de cómo nosotros construimos y cómo pensamos, ¿no? Entonces, esto nos lleva
a una segunda parte sobre el estudio de la realidad. Primero, ¿qué es la realidad objetiva? Y luego veremos qué es la realidad subjetiva. Para esta primera conceptualización, de similar manera también, voy a solicitar la intervención de otro compañero. A ver. Realidad objetiva. Aquella que se vincula con los objetos tangibles y dotados de existencia material, comprobable, que continúan existiendo a pesar de que no les percibamos o de que los ignoremos. La realidad objetiva pertenece a un espacio y un tiempo, y puede ser percibida por personas muy distintas entre sí, en momentos diferentes entre sí. Correcto. Muchas gracias. A ver, ahora acá ya viene una cuestión de interpretación. Entonces, si esto es la realidad objetiva, si la realidad objetiva es aquella que nos vincula con los objetos tangibles, con aquellos objetos que están dotados de existencia material, comprobable, que continúan existiendo a pesar de que no les percibamos o de que los ignoremos. Claro, yo puedo ignorar de que hay pobreza, pero la pobreza ahí está. Yo puedo ignorar de que hay inseguridad, pero la inseguridad está ahí. Yo puedo ignorar de que hay un desinterés en la clase, ¿no? Puedo ignorar, pero el desinterés ahí está, ¿no? Y yo como estudiante puedo burlar las normas del profesor, pero las normas no desaparecen, las normas ahí están. Al final del ciclo voy a tener las consecuencias, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, si la realidad objetiva ocurre en un tiempo y en un espacio, ¿no? Y la puede percibir cualquier persona donde se encuentre, en momentos diferentes, ¿no? Por ejemplo, a las 11 de la mañana yo ignoro a la pobreza, pero la pobreza ahí sigue. A las 2 de la tarde sigo ignorando la pobreza y la pobreza ahí sigue. Viene otra persona a las 12 de la noche y sigue persistiendo la pobreza. Es decir, son cuestiones que tienen una presencia material verificable. Esta sería entonces una realidad de tipo objetiva. La pregunta es, ¿cuál de los autores que hemos revisado cuando estudia a la sociedad o a la realidad social, lo que está centrándose es a la realidad objetiva? ¿Para quién? ¿Para Marx? ¿Para Weber? ¿O para Durkheim? Entonces, entramos luego a lo que es la realidad subjetiva. A ver, que nos ayude con la lectura. Realidad subjetiva, aquella que por el contrario que depende de la percepción individual de cada quien y que forma parte del mundo interior de cada quien. Las evaluaciones subjetivas, las opiniones, los deseos, los pensamientos son objetos que forman parte de la realidad subjetiva, por lo que es posible que en un mismo evento objetivo sea interpretado subjetivamente de modos distintos por dos o más personas diferentes. Correcto. Muchas gracias por apoyarnos con la lectura. Entonces, esta conceptualización de este tipo de realidad, la realidad subjetiva, inmediatamente seguro, como ya hemos alcanzado algún nivel importante de dominio de la lectura anterior, vamos a decir, claro, esta realidad subjetiva se vincula mucho más con los planteamientos teóricos y metodológicos de Max Weber. Perfecto. Vamos a cerrar esta parte del tema de la realidad y vamos a entrar al tema de la realidad social y el análisis social. Hemos observado que existen diferentes formas de poder identificar a la realidad. Diferentes formas en el sentido de que, entendiendo que podemos hacer un esfuerzo por identificar dos formas principales, ¿no? Una realidad de tipo objetivo, en términos de Durkheim, orientado al hecho social, ¿no? O incluso al propio Comte, orientado en la concepción positivista del objetivo de la realidad. Y por otro lado, un segundo tipo de realidad que viene a ser una realidad subjetiva, mucho más coherente con la acción social de la cual nos plantea Max Weber, ¿no?
Y a partir de ello, podemos darnos cuenta que, si bien es cierto aquí la realidad objetiva es única, ¿no? La realidad objetiva es única como objeto de estudio de la sociología, pues nos damos cuenta que en el otro lado, en el lado de la realidad subjetiva, podemos encontrar varias realidades, ¿no? Como lo vamos a revisar dentro de un momento a través de un video, y cuáles son esos procedimientos para acercarse a esos tipos de realidad subjetiva. En el esquema que inicialmente mostré, ¿no? Donde está el sociólogo mirando por la ventana, preocupado por la realidad social, colocamos de que, ¿qué analizar sociológicamente? Y también preguntamos algo más, ¿no? ¿Cómo analizar? Ese cómo analizar son los métodos del análisis. Ahora vamos a entrar a hablar entonces sobre la realidad social propiamente dicha, ¿no? Y aquí tenemos algunos planteamientos. Por ejemplo, Muñoz nos dice que las ciencias sociales son aquellas que estudian la realidad social. ¿Ve? Vamos verificando lo que ya hemos comentado. Pero le corresponde a la sociología la que estudia de un modo mucho más específico esa realidad social. Es decir, ¿por qué? Porque tiene sus propios objetos de estudio o sus propios temas de interés y de preocupación, ¿no? A la realidad social la podemos conceptualizar de la siguiente manera: como un conjunto de actuaciones que tienen múltiples formas, de muchas personas que se comportan de determinadas maneras y que actúan las unas con las otras y para las otras, al margen unas de otras y unas contra las otras. Este segundo párrafo, por ejemplo, nos permite tener mayor claridad sobre el ejemplo que colocaron, sobre 3 ejemplos que colocaron ustedes, ¿no? Sobre el ejemplo del fútbol, sobre el ejemplo de la religión y sobre el ejemplo de que si el modelo de gestión política del actual presidente de la República promueve o no promueve el desarrollo nacional, ¿no? Entonces, cuestiones que pueden coincidir, cuestiones que pueden ser divergentes o antagónicas, o cuestiones que pueden ir de un modo u otro, ¿no? Posturas, puntos de vista. Pero todo eso dentro de una realidad fundamentalmente subjetiva, de un tipo de realidad subjetiva. Entonces, la sociedad, ¿no? ¿Qué cosa representa? Un juego de fuerzas. Aquello que nosotros hemos llamado relaciones de poder, aquello que nosotros hemos denominado relaciones de dominación, son un conjunto de fuerzas que tienen una actividad muy dinámica, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que existen otras corrientes, otros factores, otros elementos internos y externos. Acá la lectura dice endógeno, de interno, y exógeno, de externo, a esa misma relación de fuerzas, a ese mismo juego de fuerzas. Es decir, resulta un poco complicado si nosotros leemos solamente a Marx, o si leemos solamente a Durkheim, pues vamos a decir, ya, entonces todas las estructuras externas son aquellas que configuran a los individuos. Perfecto. Y no miramos a Weber, ¿no? Entonces no vamos a comprender o no vamos a tener una claridad de que también los individuos, con su acción social, construyen la realidad social, ¿no? O sea, construyen estructuras. Si no veamos aquellos movimientos que están en torno a la familia, ¿no? Aquellos movimientos denominados como, por ejemplo, con mis hijos no te metas, o con movimientos como ni una menos, ¿no? O con aquellos movimientos que a través de los sistemas de comunicación hoy digitales se realizan grandes convocatorias. O sea, es la suma de individuos lo que generan grandes estructuras, pero que no son duraderas, ¿no? Son muy transitorias, muy frágiles. Eso es lo que se conoce como la sociedad líquida, ¿no? En términos de Bauman, de Zygmunt Bauman, la sociedad líquida, la modernidad líquida, es decir, que no tiene una forma establecida, como el agua. El agua la podemos poner en un recipiente alargado, en un recipiente achatado, la podemos llenar dentro de un globo, la podemos tener en una taza, en un jarrón,
adopta distintas formas, ¿no? O sea, no hay una estabilidad. Entonces, la realidad social no es otra cosa más que ese conjunto de múltiples acciones, interacciones, relaciones de contradicción, de identificación, de antagonismo, etcétera, que van configurando de una manera muy dinámica la naturaleza de las fuerzas, de las relaciones de poder y de las relaciones de contrapoder, ya sea por factores internos de los individuos o de los grupos o por factores externos que ocurren en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo social? ¿Bien? ¿Qué es lo social? Lo social está definido como un conjunto de acciones, como un conjunto de comportamientos o un conjunto de hechos que se van a realizar de una forma muy generalizada en una sociedad, ¿no? Y debemos de entender para ello que la sociedad pues es un conjunto de personas que interactúan según sus intereses, según sus normas, según sus ideas, según sus costumbres, según sus valores. Imagínese lo complejo que es eso. No hay una cuestión estática, no hay un patrón, hay una diversidad, ¿no? Mire lo complejo que resulta el estudio de lo social. Y aquí conviene entonces también recordar lo que ustedes ya han revisado, lo que nos plantea Durkheim, tomado exactamente de esta obra denominada Las reglas del método sociológico, ¿no? Que fue un documento en donde define qué cosa es un hecho social. Y hecho social entendido como todo comportamiento o como toda idea presente en un grupo humano, ¿no? Entonces, cuando Durkheim define qué es un hecho social, dice, es toda manera de hacer, establecida o no, es toda manera susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior, o también el que es general en la extensión de una sociedad determinada, teniendo al mismo tiempo una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Es decir, lo que nosotros denominamos como las estructuras sociales, externas a los individuos, ¿no? Ese es un hecho social. Por eso aquí quiero detenerme para señalar lo siguiente. A los autores que nosotros hemos leído hasta el momento, solo pensando en la lectura anterior, ¿no? En la lectura de Tirado. Miren, ve, otra pregunta de examen, ¿eh? de algún control. Autores como Marx, autores como Durkheim, autores como Comte, son autores que se les reconoce una pertenencia a la llamada macrosociología. Macrosociología, quiere decir aquellas sociologías que analizan las grandes estructuras, los procesos complejos, ¿no? Por ejemplo, la globalización en la modernidad, la modernización, la posmodernidad, ¿no? Las macrosociologías, dentro del grupo de la macrosociología. Y luego iremos viendo más adelante que también existen otro grupo de autores teóricos de la sociología que se inscriben dentro de la microsociología, aquellas que trabajan fundamentalmente como objeto de estudio lo que se conoce como la vida cotidiana, ¿no? O lo que vimos hace algún momento de esas relaciones efímeras, ¿no? Que señala según Anthony Giddens, que también son objeto de estudio de la sociología. ¿De acuerdo? Entonces, Marx, Comte y Durkheim, de los que hemos revisado, se ubican dentro de la macrosociología. En realidad Weber también, pero Weber es quien marca un punto de diferenciación, porque con Weber se pueden hacer interpretaciones tanto de análisis de la realidad social a nivel macro como análisis de la realidad social a nivel micro. Esa es la gran diferencia, por eso que Weber es uno de los exponentes más importantes representativos de la sociología hasta nuestros tiempos, ¿no? El análisis social. Podemos efectuar análisis social a nivel macro y podemos estudiar también a nivel micro los problemas que ocurren en la sociedad. Bien. Entonces, vamos a encontrar que el análisis macrosocial lo que hace es estudiar las estructuras sociales, las instituciones, las totalidades,
a las sociedades, a las culturas, incluidos los procesos económicos, los procesos políticos, los procesos históricos, la globalización, etcétera, ¿no? Las guerras, ¿no? Los conflictos en el planeta, ¿no? El calentamiento global, los efectos sociales del calentamiento global, la forma como evoluciona la educación en el mundo, por ejemplo. Mientras que a nivel microsocial se centra en la experiencia de los individuos, en la experiencia en aquellas experiencias que consisten en establecer relaciones interpersonales entre individuos, porque se sostiene que cuando se establecen ese tipo de relaciones se van creando una serie de sentidos y se van creando una serie de posibilidades de poder comprender a esas realidades, ¿no? Y que nos van a permitir, a partir de esa comprensión, conocer cómo está ordenada la sociedad e incluso recrear el orden social. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver la forma como optimizamos el funcionamiento de algún establecimiento penitenciario, probablemente una investigación social de tipo objetiva, es decir, cuantitativa, es decir, con encuestas, con estadísticas, no sea tan óptima o eficiente o genere resultados de investigación o de análisis social tan eficientes como sí lo podría generar una investigación de tipo subjetiva, que comprenda la estructura, ¿no? Que ha sido generada a partir de las relaciones interpersonales dentro de ese establecimiento penitenciario, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite caracterizar cómo es el orden social en ese espacio, en esa realidad social llamado prisión, y cómo se puede recrear ese orden social a través de mecanismos de control social, a partir de programas o a partir de nuevas formas de interacción o de rediseño de la infraestructura o de la implementación de algún eje particular dentro de la política penitenciaria o un poco más atrás de la política criminal del país o de la política de seguridad pública en el país, ¿no? Entonces podemos hacer el estudio de nuestros objetos sociológicos tanto en el plano macro, en las grandes estructuras, o en el plano micro, a nivel de relaciones entre individuos que van estructurando otro tipo de órdenes sociales, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Cuando uno estudia la realidad objetiva, lo que está haciendo en realidad es un análisis de tipo cuantitativo, principalmente. Ojo, otra pregunta de examen. Cuando uno realiza el estudio de la realidad objetiva, básicamente el enfoque de análisis sociológico es un análisis cuantitativo, con números, con matemática, con estadística, con porcentajes. Y cuando uno realiza un análisis sociológico desde el punto de vista de la realidad subjetiva, el análisis sociológico es cualitativo. Y ese cómo analizamos, esa viñeta que teníamos ahí al inicio, en el diagrama inicial, cómo analizamos, en realidad lo que nos está diciendo es que cuáles son los métodos para acercarse a las realidades subjetivas y cuáles son ese subtipo de realidades subjetivas. ¿Cuáles son esos niveles de la realidad social? Ya lo hemos visto en parte, ¿no? A nivel de los tipos de análisis. Hay una realidad macro que puede estar representada por los problemas internacionales. Por ejemplo, el precio de los minerales, el precio del trigo, el precio de los combustibles fósiles, el precio del petróleo, el precio de algunos repuestos automotrices, entre otros temas, el comportamiento de la economía en el mundo, ¿no? Una realidad macro. También podemos tener una realidad intermedia o una realidad meso, que puede estar expresada, por ejemplo, por problemas nacionales o por problemas regionales o por problemas continentales, ¿no? Lo que ocurre en la región, en América del Sur, entendiéndose por región como América del Sur, o lo que ocurre en la región centroamericana, o lo que ocurre en el hemisferio, es decir, en todo el continente o en nuestra propia realidad nacional, ¿no? Dependiendo cómo organicemos los niveles de análisis, o quizás en una realidad micro, es decir, a nivel de nuestros distritos,
a nivel de nuestra universidad, a nivel de nuestro centro de trabajo, a nivel de nuestro grupo familiar, a nivel de nuestro grupo de estudios, a nivel de nuestra promoción, ¿no? Que son problemas mucho más locales, es decir, problemas que van a centrarse sobre elementos más internos, es decir, aspectos de tipo endógeno, y las otras realidades intermedia, mesa o macro en niveles de análisis sociológico mucho más exógenos, externos, estructurales, ¿no? Entonces será en esta realidad micro, por ejemplo, pensando en la realidad subjetiva, en donde podemos identificar el objeto de estudio sociológico, ¿no? ¿Qué tipo de estudio sociológico? ¿Y por qué estamos poniendo mucho énfasis en esto de la realidad subjetiva? Porque el análisis en el cual se centra muchísimo la investigación jurídica está orientada por lo hermenéutico, está orientada por lo fenomenológico, está orientado por el interaccionismo simbólico, está orientado por la fenomenología, está orientado por otros métodos que vamos a ir revisando, ¿no? Entonces, niveles de la realidad social. Entonces, cada uno de estos niveles que pueden ser analizados van a ir generando también una serie de tomas de decisiones que puede darse tanto en el plano estratégico, en el plano intermedio del Estado o en el nivel eminentemente bajo o táctico, dependiendo del nivel de estudio sociológico que realicemos, ya sea en el nivel macro, intermedio, meso o en la realidad micro. Bien.